De fobias tenemos con nosotros a la psicóloga Lourdes Reyoso. Arratsaldeón, Lourdes. Arratsaldeón. Cuéntanos, ¿qué es una fobia? Bueno, una fobia es una reacción desproporcionada de miedo, totalmente irracional. Probablemente lo que muy pocos entienden cuando la sufren o cuando tienen a alguien que la sufre al lado es que no hay lógica. Uno mismo a veces dice, pues si yo sé que esto no tiene ningún sentido, si yo sé que esto es una tontería, si yo sé que no tiene por qué pasar nada, si yo sé que esto es seguro, sin embargo mi reacción no tiene nada que ver con lo que yo sé. ¿Y entonces qué pasa en el cerebro? ¿Por qué se produce esa fobia? Bueno, lo que ocurre en el cerebro es que las personas, algo que se considera de las fobias que antes se creía es que tenían que ver con algo traumático que alguien había vivido. Sin embargo, no siempre tienes que vivir algo traumático para desarrollar una fobia. A veces simplemente con una idea, una posibilidad que se te pasa por la cabeza, puedes empezar el trastorno, ¿no? Por ejemplo, a veces uno puede pensar, y si yo le hago algo, imaginaos una madre que acaba de tener un hijo, y si yo pierdo la cabeza y le hago algo a mi hijo, y entonces lo primero que intentas es, no quiero pensar esto, esta posibilidad me aterra, me lo quiero quitar de la cabeza. Si le dijéramos a cualquier persona que no piense algo, por ejemplo, imaginaos que yo os digo a vosotros, a todo el público, que no se imaginen una foca roja, lo primero que te viene a la cabeza... ¿Un elefante verde? La foca roja. Luego a lo mejor te la intentas quitar. Y entonces a veces es simplemente una posibilidad que no quieres pensarla, que quieres quitártelo de la cabeza. Por eso cuando a veces queremos ayudar a alguien y le decimos, no pienses eso, no pienses esas cosas, quítatelo de la cabeza, no solamente no le estamos ayudando, sino que con las mejores intenciones estamos complicándole una fobia. Lourdes, hablabas ahora mismo de una foca roja. Por ejemplo, ¿te has encontrado con alguien que tuviera una fobia así de estas un poco extraña? ¿A una foca roja, por ejemplo? Hay, bueno, tan extraño como lo que a una persona se le pueda ocurrir, y todos sabemos que se nos puede pasar de todo por la cabeza. Quiero decir que se puede tener fobia absolutamente a todo. A todo. Quizá fobias así que pueden ser, bueno, atípicas en cuanto a que no son tan frecuentes. Pues bueno, que una... Pues si quieres, Lourdes, piénsalo mientras les pregunto a ellos, a ver si tienen alguna fobia. Sí, pues a mí, mira, por ejemplo... ¿Tienes fobia a las gildas? No. Mira que soy de costa, pero por ejemplo, nadar en mar abierto... Es que he visto mucho tiburón. Claro. ¿Has Entonces... visto mucho tiburón o muchas veces la peli Tiburón? Eso es. Sí, He visto todas las series de tiburón. Comillas, tiburón, comillas. Sí, porque, a ver, nadar por la bahía pues me da igual, porque al final, bueno, ya sé que más o menos no va a pasar nada, pero ya en mar abierto empiezo a ver sombras oscuras y me pongo histérico. Fíjate. A mí también me pasa, te quiero decir, no es tanto como una fobia, pero entonces, ¿y tú qué haces? ¿Vas con la cabeza afuera o miras hacia abajo? A ver, he intentado, porque creo que la mejor manera de combatir estas cosas, ella nos lo dirá, es enfrentándote a ellas, ¿no? Decir, venga, voy a ir nadando hasta no sé dónde y voy a demostrarme mismo que no pasa nada. Lo que pasa es que el tema está aquí. Cuando se te cruza ahí la idea de que has visto que te has rozado algo, ya ¡fua!, me hundo para abajo. A Irancho no le pregunto si tiene fobia a algo porque sé que va a decir a los machistas. No, es que yo, fíjate, estaba pensando, estoy un poco encasillándome a mí misma, pero la diferencia entre una fobia, que entiendo que es algo que no es una amenaza de verdad, y sin embargo el miedo que tenemos todas las mujeres del mundo a volver solas de noche a casa, pero que no es una fobia, es porque sabemos que tenemos muchas posibilidades o muchas más posibilidades que los hombres de vivir una situación de una agresión o de un peligro. Entonces, Lourdes, ¿es una no fobia creo que es o no? una fobia. Es un miedo, muchas veces el miedo lo tenemos todos, que dice cualquier persona Claro, que es inteligente tiene miedo, ¿no? Lo que ocurre es que si yo tengo un miedo, que es totalmente comprensible, y yo empiezo a dejar de pasar por ciertos lugares, por ciertos sitios, evito ciertos horarios por este miedo, sí puedo desarrollar una fobia, ¿no? A caminar solo, a ir de noche, a ir por ciertos lugares. Entonces, Pues es convertir el miedo en el extremo del miedo, ¿no? sí, porque O sea, en llegar a realidad un punto. una fobia es una construcción, ¿no? Es algo que se va construyendo, es decir, que si justamente con las soluciones que intentamos para dejar de tener miedo vamos construyendo el trastorno fóbico. ¿Y no es una enfermedad de los tiempos modernos? No es ¿No? una... ¿Ha existido toda siempre la ha vida? habido fobias, siempre han existido. Lo que ocurre es que, bueno, hoy en día yo creo que las nuevas terapias, que son, bueno, que ya no tienen este tipo de prejuicios de te tiene que haber pasado algún trauma has tenido que tener en la infancia, siempre ha habido fobias, siempre ha habido trastornos fóbicos. Lo que ocurre es que, bueno, hoy en día se conoce mucho más cómo se dan, ¿no? Es mucho más normal, mucho más común de lo que pudiéramos pensar. ¿Se superan? ¿Se pueden superar? Totalmente. Se pueden superar, claro, como todo, ¿no? Como todas las enfermedades, si haces lo que tienes que hacer y no justo lo contrario. Lourdes, luego nos vas a enseñar qué es lo que tenemos que hacer. Muy Pero bien. vamos a ver ahora unos ejemplos de... Hemos hablado de una lista interminable de fobias, pero vamos a ver las fobias más curiosas.
Seguramente hayan oído hablar del miedo a las alturas o a las arañas, puede que hasta padezcan alguno de ellos, pero existen fobias menos conocidas e igual de difíciles de llevar. Aunque quien padece este temor sabe que estos objetos son inofensivos, no puede evitar sentir ansiedad y hasta palpitaciones cada vez que se planta ante un libro. Un temor extremo más común de lo que parece. Además de tener miedo a los árboles, sienten ataques de pánico, sudoración excesiva e incluso vómitos al ver elementos como hojas o ramas. Quienes padecen estas fobias evitan los parques y nunca tienen plantas en casa. No piensen en entonar el divertido tema de Luis Aguilé. Es una lata el trabajar. La cosa va mucho más allá. Las personas ergofóbicas sienten un persistente, anormal e injustificado miedo a acudir al trabajo. Cuanto más real es el juguete, más temor se siente. El principal miedo de los pediofóbicos es que la muñeca cobre vida propia, como ocurría en películas de terror tipo Chucky. Se trata de un temor obsesivo, de modo que quienes padecen esta fobia se pasan el día limpiando su entorno o aseándose a sí mismos. Entre los gestos más repetidos está el de limpiarse las manos. ¿Sorprendidos? ¿Es la primera vez que oyen hablar de estos miedos o se identifican con los síntomas de algunas de estas fobias? Estoy convencido, y no me lo pongáis tan fácil, que todos en un punto tenemos esa fobia a trabajar. Sí. Ya lo sabía yo. Lourdes, ¿alguna explicación para estas fobias especiales? Sí, a los árboles. Sí, la que yo os comentaba, ¿no? Es la posibilidad que se me pueda pasar por la cabeza. Quiero decir, si yo, por ejemplo, he visto una película o se me ocurre que un árbol pueda tomar vida, que pueda tener alma, que pueda tener una vida y entonces me pueda... Cualquier posibilidad que a mí me cree un miedo. A partir de ese momento, el hecho de que yo empiece a alejarme de aquello que me está generando el miedo, ya empieza a construir la fobia. Tú a ese lado, por favor. Vamos a ver. ¡Ah! ¡Qué miedo! A ver. ¿Cómo superar las fobias? Pacto de silencio. Explícanos. Bueno, sí, yo os explico. Bueno, la mayoría de las veces cuando yo tengo un temor, lo primero que hago para tratar de tranquilizarme es, si tú eres mi mejor amigo y a mí me viene ahora el temor, es, ay, Jon, es que fíjate que estoy pensando que igual resulta que yo ahora me quedo bloqueada, no puedo hablar y entonces todo el mundo se ríe de mí, ¿no? Tranquila. Eso es, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que cuanto más hablamos del miedo, todo el mundo, la inercia que tiene es tranquilizarnos, ¿no? Sí. Entonces, lo que tú me vas a decir es tranquila, no pienses eso, tú tienes capacidad, tú lo vas a hacer. ¿Qué ocurre? Que en este momento hay varias cosas que están ocurriendo. Cuanto más hablo yo de un miedo, aunque el miedo no sea real, lo estoy haciendo mucho más real, ¿no? Cuanto más hablamos de algo, de una posibilidad, ocupa mucho más nuestra vida, luego, de alguna forma, es mucho más real. Cuando tú me tranquilizas, es verdad que en este primer momento yo me puedo aliviar, es un poco como el hipocondríaco, que cuando va al médico, el médico le hace una prueba y en principio se tranquiliza. Pero ¿qué ocurre? ¿Dónde está poniendo su confianza? En el médico, en la prueba, en el compañero, en el amigo, pero en él. Entonces, ¿qué ocurre? Es un poco como si anduviéramos con muletas, que en lugar de sentirnos cada vez más seguros, lo que hacemos es sentirnos cada vez más inseguros porque la seguridad, de alguna forma, la estamos desplazando al otro. Afuera. ¿No? Enfrentar situaciones. Bueno, enfrentar situaciones, ¿por qué? Porque la mayoría de las fobias se construyen por el intento de las soluciones. Un intento de soluciones lo cuento, busco una ayuda, pero sobre todo la más frecuente es la evitación, ¿no? Si yo tengo miedo a un perro, pues lo primero que yo hago es, en lugar de pasar por el lugar donde está el perro, yo doy todo el rodeo y yo evito tocar mi miedo. Como hemos dicho, todos tenemos miedo, pero ¿qué ocurre? La fobia se construye. ¿De qué forma? Con la evitación. Es decir, en el momento en que yo evito tocar un miedo, lo que está ocurriendo en ese momento es que el miedo, con cada evitación, empieza a subir y, al mismo tiempo, con cada evitación, mi capacidad para enfrentarme con ese miedo empieza a bajar. Y por otra parte, cuando yo pido ayuda, acompáñame, Jon, que tengo que pasar por al lado del perro, lo que va a pasar es que yo estoy pensando que puedo pasar por al lado del perro gracias a ti. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Evitar esas evitaciones, evitar las peticiones de ayuda, porque con cada una de estas soluciones estamos complicando el trastorno fóbico y lo que tendríamos que hacer sería empezar a tocar el miedo. Es decir,
Una de las peores cosas que le podemos decir a alguien que tiene miedo, sobre todo a los niños con 7 años, que es una fase donde los niños tienen muchos temores, es decirle que no tenga miedo. No se puede no tener miedo. Lo que sí podemos hacer es soportar la sensación de miedo. Cuando yo me enfrento con la situación, empiezo a darme cuenta de que puedo. Y cuando yo puedo ver que puedo, entonces empiezo a sentir que el miedo va bajando.